esto de acá. Ahí habíamos quedado. Le voy a enviar ahorita la foto de la asistencia. Esto es aplicación de las ecuaciones diferenciales. Bueno, en esta parte de la aplicación, la ecuación diferencial, la materia que nosotros llevamos es básica. Como le digo, básica es la primer ecuación diferencial, por eso es ecuaciones diferenciales ordinarias. Si ustedes quieren dedicarse al área de la modelación, al área de la matemática, hacer inclusive su tesis con esto, hay que estudiar otra ecuación diferencial más, que es ecuaciones diferenciales parciales, que no está en el currículum de la materia. Pero si ustedes quieren, el libro adecuado para hacer trabajo de tesis de investigación es el de Edwards. El que tenemos es aplicado a la materia, o sea, es ni bien todo el programa de la materia es el de NICIL, pero si ustedes quieren profundizar ecuaciones diferenciales es Edwards, que lo he puesto ahí, y hay otro igual que es el otro de William Treich, hay otro también, pero el más adecuado es el de Edward, que está ahí, pueden buscar también ahí. Y en los ejercicios también les he puesto, hay varios libros ahí, no solamente el de Denis Seal, pueden buscar ahí para los problemas que hagamos, ¿ya? Esto de ecuaciones diferenciales es muy interesante, ¿sabe? Y más que todo, ustedes pueden plantear como informático en varias áreas. Ya hemos hecho ya creo que unas 2 o 3 tesis ya relacionados con lo que es el campo agrícola, con lo que es la producción en riego se hizo uno, otro hicieron ¿cómo llaman ustedes esto? A ver, un programa que corre, no me acuerdo, tiene un nombre de Singo, para hacer hicieron un programa para hacer el costo de producción para la siembra de soya. Era eso, era un programa que hizo un informático en su tesis, cómo hacer el plan de costo para la producción de soya para 100 hectáreas. Si hacía para 100 era. Y otro hicimos también para agroquímico. Entonces si ustedes quieren hacer tesis en ese área, está bienvenido. Puedo yo ayudarles con la parte técnica que es mi área, y también en ecuaciones diferenciales. Es interesante este área porque el área de las computadoras, de los sistemas, casi ya está saturado, ¿sí o no? Y aquí en el agro, si ustedes quieren hacer jóvenes, hay harto campo. Ahora los tractores vienen ya con computadoras, las sembradoras, las fumigadoras para agroquímicos, las avionetas tienen su control, el sistema de riego, sistema de aspersión de agua para los cultivos. Todo eso es computarizado, entonces ustedes bien pueden allegarse ahí y hacer, no solamente hacer la tesis, sino hacer trabajar ya en ese área o emprender tal vez un proyecto, como les digo, un proyecto agrícola, pero con tecnología, con software, con todo eso. En Brasil, en Argentina, ahora han bajado un poco, pero en Brasil están súper adelantados en eso. En Paraguay, para no ir muy lejos, todos los informáticos están trabajando en el agro, porque los agrónomos, su área es solamente producir, digamos, la parte vegetal, pero la parte de la comercialización y aplicación de la tecnología está un poco, necesitan de un informático. Entonces, eso les quiero decir en la aplicación, lo que vamos a hacer un poquito, una puntita de lo que se tiene que hacer harto. ¿Quieren profundizar esto? Hay que asistir a las ferias. No hubo este semestre ferias, si no hubiéramos ido, siempre vamos con mis alumnos. Hay la feria, va a haber la feria del trigo. Si nos da todavía el tiempo, si es en julio, vamos a ir a la feria del trigo, ¿ya? Vamos a pedir el bus y vamos a ir conmigo a la feria del trigo,
en Okinawa, y van a ver ustedes ahí la tecnología que se utiliza. La universidad está lejos para eso, la empresa privada está más adelante, y van a ver ustedes ahí la maquinaria, todo lo que es con software, ¿no? Entonces hay otro también, el sistema de información geográfica. O sea, con fotografías satelitales se puede determinar la calidad de los suelos, la temperatura, la presión, la humedad relativa. Todo eso está bajo el control. Allá encontré la palabra automatizado, ¿ya? Entonces, esa es su área de ustedes. No es cómo se siembra, eso es para los agrónomos, sino el informático ese campo está casi, no está explotado. El campo de la agricultura y la ganadería, ¿ya? Si ustedes quieren ver muchas cosas así, yendo cerquita del país es Brasil, otro es Paraguay, y si queremos la mejor agricultura automatizada con todo lo que es informática, está en Holanda. Vean ustedes, entre la agricultura está la tecnología de punta en Holanda. Mejor que en Estados Unidos casi. Ha superado a todos los países europeos, Holanda, que se llama también Países Bajos. Yo estoy empezando a estudiar inglés para ir a Holanda como sea, ¿no? Entonces, ustedes que son jovencitos, yo creo que pueden buscar para saltar y ver cómo la agricultura automatizada funciona en Holanda, Países Bajos. A eso tenemos que saltar, ¿ya? Entonces, eran comentarios simplemente eso. Ahora quiero explicarles la aplicación de las ecuaciones diferenciales. La aplicación significa formular ecuaciones diferenciales, quiere decir formar, o sea, o crear una ecuación. ¿En base a qué? En base, eso es lo que les decía, los ingenieros, toda variación tenemos que expresarlo mediante derivada, pero esa derivada en forma de ecuación. La ecuación es una incógnita que lo forma la ecuación de variación, pero al resolver esa ecuación de variación, que es ecuación diferencial, estamos hallando la solución al problema, ¿ya? Por eso se llama modelos matemáticos. O sea, al resolver la ecuación, estamos obteniendo una función solución. Interpretamos el resultado de los modelos matemáticos planteando para solucionar problemas técnicos en diferentes campos. Yo, hablando con los ingenieros civiles o con los que doy cálculo 1, 2, aquí en Santa Cruz ya yendo no solamente para la materia, sino yendo ya al desarrollo de la profesión o a los trabajos de investigación que pueden hacer ustedes para graduarse como ingeniero. En Santa Cruz hay 3 problemas técnicos, yo digo, pero hay muchos más. Son 3 problemas técnicos que hay que solucionar, y eso tienen que solucionar los ingenieros informáticos, de telecomunicación, de redes, de ingeniería civil, que tienen que solucionar no desde la parte política ni de autoridades, sino solución técnica. Ya si ellos no lo toman o lo toman ya es cuestión, pero el ingeniero tiene que cumplir en dar solución, y ese trabajo es de ustedes. Por ejemplo, en la antigüedad estábamos leyendo con lo de cálculo 1, antes Newton y Leibniz solucionaron los problemas de los países en conflicto calculando el área exacto. ¿Cómo calculaban el área de figura irregular? Mediante integrales. Fue, por ejemplo, el mapa de Bolivia. ¿Cómo nosotros supimos que cuántos kilómetros cuadrados? Entonces, Newton y Leibniz hicieron en ese entonces mediante la integral. Ahora les decía, yendo a nosotros, ¿cuáles son los 3 problemas principales que hay en la ciudad de Santa Cruz según ustedes? ¿O no identifican ningún problema? Técnico estoy diciendo. No social ni nada de los mercados, no.
Hay tres problemitas que si ustedes han identificado, que ustedes pueden dar solución planteando una ecuación diferencial. ¿Cuáles son? A ver, ¿se dan cuenta? ¿Han identificado, han pensado alguna vez qué problemas hay en Santa Cruz, en la ciudad? ¿Técnicos? ¿Cuáles creen que son? ¿O no identifican? ¿Cuál sería, según ustedes? Miren ustedes, hay un problema de el tráfico en la ciudad, ¿sí o no? Sí. El tráfico. Sí. ¿Cómo solucionaría un ingeniero el tráfico? Entonces ustedes han escuchado que tienen que contratar al JICA, una empresa francesa y no sé qué, no sé qué. El tráfico tiene un problema, ¿sí o no? Un problema de ordenamiento, pero eso inclusive de las paradas, de la calidad de los automotores. Entonces eso tiene que hacerse un software, una ecuación diferencial de manera que funcione. ¿Sí o no? Por aquí van a ir, seguramente hay que hacer estadística, hay que medir, pero eso tiene que hacer una solución. Ese es un problema a solucionar. Otro problema a solucionar en Santa Cruz es el drenaje. Ustedes han visto que en Santa Cruz, si bien han asfaltado, pero por el asfalto está corriendo agua. ¿Creen que eso es correcto? No es correcto. Pero seguramente están locos, pero hay que plantear cómo va a ser de aquí en adelante el drenaje, de aquí a 10 años, a 20 años. Ahorita el plan 3000 La Villa es lejos, pero de aquí a 10 años va a ser centro, y como que es ya. No, pero el problema del drenaje, otro problema. Tiene que haber un diseño técnico para dar, es la solución. Que lo tomen o no las autoridades ya es otra situación, otro baile. Y otro problema es la contaminación, ¿sí o no? Entonces eso es, ¿en qué tiempo nosotros calcularíamos que va a ser contaminado? Esta ciudad de Santa Cruz va a ser, si ustedes conocen, como Argentina, Buenos Aires, como San Pablo, como Sao Paulo, como Santiago de Chile, como la México ciudad, o no sé qué otras ciudades más que pueda ser contaminado. ¿Por qué? Por la cantidad de automotores, por la basura y todo. Y otro problema todavía ahí, la cuestión de, ¿cómo? Tiene un nombre adecuado, no recuerdo, pero es la cuestión de las viviendas. Santa Cruz crece desordenadamente. No hay un ordenamiento, digamos. Se crea un barrio por allá, por las Misiones o por no sé por dónde, por Satélite, por Campo Verde, como es, por Monteverde, pero sin ningún diseño, ¿sí o no? O sea, se ha loteado, se ha vendido los lotes, pero no estamos diciendo qué clase de vivienda, qué tiene que hacer, no hay un control. Entonces, esos son algunos problemas de Santa Cruz. Y entonces, dentro de esos problemas, y otro problema es el agro. El agro en el que yo conozco, el agro tiene un problema de explotación de los suelos, que hay que ir a la recuperación y conservación de los suelos. En Holanda, lo que les decía, en 2 hectáreas hacen patria. Aquí tenemos harto suelo ya que ya no sirve y vamos más allá, más allá, más allá. Lo que algunos conocen antes era Pailón, era lejos, era el campo, era la zona agrícola. Ahora Pailón ya es un desierto. Ya se han ido más allá de Pozo del Tigre, de San José, no sé. Y entonces seguimos desmontando y seguimos sembrando. Cuando ya no da, se lo deja, se lo siembra pasto. Si ustedes leen un poco la historia aquí, desde el Cristo hasta Virubiru, todo eso era centro agrícola. Sembraban caña y algodón. Y ahora se convirtió en arenales y finalmente la ciudad crece. ¿No es cierto? Entonces, esos son algunos de los problemas que Santa Cruz hay. ¿Y por qué yo le digo Santa Cruz? ¿Por qué no Potosí, La Paz? Porque esto va a ser en un tiempo,
se proyecta, eso igual se calcula mediante una ecuación diferencial. Se dice que es un crecimiento exponencial de migración. Finalmente aquí en Santa Cruz van a vivir todo, porque aquí hay todo. Y entonces, ¿qué se necesita? Ordenar la ciudad, solucionar esos problemas de tráfico, de transporte, la contaminación, el drenaje, la urbanización, ¿no? De las viviendas, los condominios, todo eso, ¿no? Entonces, ahí entra, digamos, todo lo que se hace, los modelos matemáticos. ¿Por qué los modelos matemáticos? Porque son soluciones exactas, son soluciones matemáticas exactas. No hay discusión ahí. No es político, no es económico, es económico, pero no decidimos, digamos, mediante una autoridad, sino que a la autoridad que decide hay que darle lo que tiene que ser técnicamente, y ahí no hay discusión, ¿no? Entonces decimos que estos problemas no solo abarcan la ingeniería, sino también sociológico, ambiental, hasta económico. Un modelo matemático significa realizar una descripción matemática completa de un sistema y se forma cierto objetivo en forma mental. Ese es un modelo matemático. O sea, por ejemplo, les decía, yo quiero solucionar la contaminación ambiental en Santa Cruz. Ese es mi problema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tendría que hacer muestreo. ¿Qué zonas hay? ¿Cuántas movilidades hay? ¿Qué basuras están? Entonces, tengo que plantearme una función solución en base a ciertas variables. Puede ser educación ambiental, una variable, otra variable, ¿qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos por el parque automotor que libera todos los días dióxido de carbono? Ahí nomás estamos controlando 3 variables. Y esas variables, ¿con relación a qué van a variar? Con relación al tiempo. Entonces va a ser la derivada de la educación ambiental respecto del tiempo. ¿Qué va a pasar con la educación ambiental de nosotros de aquí a 10 años? Vamos a seguir botando las botellas de nuestro auto, ahí las botellas de plástico, vamos a seguir usando bolsas. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Esa es una derivada. Otra derivada es ¿qué hacemos con la basura de aquí a 10 años? La basura varía respecto del tiempo, la cantidad de basura. Y cada vez me acuerdo, digo, Cantinflas, una ciudad limpia no es aquella que se barre más, sino la que se ensucia menos, ¿no? Entonces, otra variable, ¿qué hacemos con el parque automotor que libera dióxido de carbono todos los días? ¿Quiénes liberan? Las movilidades más viejas. Y el municipio cobra más impuestos a las nuevas y a las viejas, en el único país y en Bolivia es una multa el que se compra un auto nuevo. Pero hablando desde el punto de vista ambiental, ¿no? En otros países premian al que se compra un auto nuevo porque no contamina el medio ambiente. Un cacharringo de 20 años más humo que no sé qué, ¿no es cierto? Entonces, ese problema debía pagar más impuestos porque ya no debía circular, o para que circule debía estar bien mecánicamente. Entonces, ahí estamos identificando 3 variables, ¿no? Variable de educación ambiental, cómo varía respecto del tiempo, cómo varía la cantidad de basura que va a producir la ciudad respecto del tiempo, cómo varía la cantidad de movilidades viejas, antiguas, viejas y nuevas respecto del tiempo. Eso quiere decir, en base a eso tenemos 3 variaciones. Resolviendo esas 3 variables, esas 3 derivadas, vamos a obtener lo que se llama
evitar la contaminación o por lo menos mitigar la contaminación, como dicen. No eliminar, porque mitigar quiere decir reducir o tomar precaución para que no haya contaminación. ¿No es cierto? Entonces, eso es más o menos un modelo matemático, ¿ya? Aquí hay uno, por ejemplo, crecimiento y decrecimiento, por ejemplo, esa es una forma de modelar la predicción de población en Santa Cruz, Bolivia, en cualquier ciudad del censo. El laboratorio de bacterias que puede producir la población de bacterias en un laboratorio. El decrecimiento de población de un ecosistema, por ejemplo, las especies en extinción. Eso quiere decir, en Santa Cruz crece la población de habitantes, pero decrece quiere decir decrecimiento. Ecosistema se refiere al jaguar, por ejemplo. ¿Cómo va? Eso se llama un sistema Holdridge, se llama. Presa depredadora es una ecuación diferencial, ¿no? ¿Cómo van decreciendo? ¿Se acuerdan cuando yo les hice leer en las primeras clases, explicaron las ecuaciones diferenciales, las investigaciones que se hizo con ecuaciones diferenciales? ¿Se acuerdan? El crecimiento del lobo, ¿se acuerdan? ¿Sí? No sé quién lo explicó eso, ¿no es cierto? Eso se llama el decrecimiento, se llama una ecuación diferencial presa-depredador. O sea, la extinción de especies, como la paraba en Santa Cruz, los árboles de Mara, que también están en extinción. Determinar la fecha de los fósiles analizando la desintegración de una sustancia radioactiva. Ejemplo, los años de sudario de Cristo, dice en el libro, pero las huellas de los dinosaurios en Sucre que han determinado. Eso hicieron con el carbono 14. ¿Ya? También en otro podemos utilizar la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Esto, por ejemplo, ustedes han leído también ahí, es para determinar, por ejemplo, la hora de que hubiera muerto una persona para efecto jurídico, por ejemplo, ¿no? Entonces, con ecuación diferencial se puede determinar de acuerdo a la diferencia de temperatura que tiene el cuerpo. Cuando está vivo aproximadamente 36 grados, pero entonces, ¿a qué hora tenía 36 grados? De ahí, si ya está muerto, va bajando la temperatura, se enfría. Entonces, puede determinar con esta ley de enfriamiento y Newton para determinar la hora del muerto, ¿no? Y en caso de accidente, por ejemplo, que no sabe que hay una discusión quién lo mató y a qué hora, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan investigación que hicieron a inicio, que estaba, no me recuerdo quién de ustedes lo expuso, seguramente está ahí, decía, ¿no ve? Que estaba el mozo y había otra persona, pero no sabían cuál de ellos lo había matado, ¿no es cierto? Y determinaron, creo que era que el mozo lo había matado porque a esa hora estaba todavía trabajando a esa hora y los datos que se tenía de acuerdo al médico forense era a esa hora había muerto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Los primeros temas. Después también en mezclas, en soluciones, esto es más para los químicos, en circuitos eléctricos, en mecánica, estática, de vigas, más que todo para los de ingeniería civil, ¿ya? Bueno, aquí tenemos procedimiento para identificar los, de un modelo matemático, ¿no? Identificar los datos y realizar un esquema del problema. Por ejemplo, le decía, si nosotros queremos solucionar el problema de la contaminación en Santa Cruz, yo tengo que identificar los focos de contaminación. Esos serían mis puntos, por ejemplo, en la ramada, en los pozos, en los mercados, o si no, en las lagunas de oxidación, ¿ves? Tommy, plantear el problema mediante ecuación diferencial. No sé. Entonces, en la ecuación diferencial ya les dije que se plantea con las variaciones.
¿Qué variables debo hacer variar respecto del tiempo? Resolver la ecuación diferencial por cualquier método, si quieren en forma matemática o en forma de un software, con el derive, con cualquiera. Graficar la función para tener una explicación o una interpretación correcta de los datos. Y 5, interpretar y dar los resultados y escribir la conclusión. Esos son los pasos para resolver. Este es el modelo matemático, fíjense. La hipótesis o los datos, ya le dije, según yo, ¿qué quiero solucionar? Eso, hipótesis es la idealización del problema. El modelo matemático es plasmar mi idea en una ecuación diferencial. Ese es el modelo matemático. Y una vez teniendo el modelo matemático, la ecuación diferencial, doy solución al modelo matemático. Es resolver la ecuación diferencial, tener una función. Una vez teniendo la función, ya puedo reemplazar cualquier dato, ¿sí o no? Por ejemplo, la función contaminación puede ser en función del parque automotor, de la cantidad de basura y de la educación ambiental. Entonces voy a tener las 3 variables y con eso voy a tener el nivel de contaminación. Comprobar el modelo matemático, o sea, dar respuesta a la hipótesis que me había planteado. Eso es el procedimiento para hacer un modelaje, un modelo matemático en ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Muy bien. Ahora yo voy a ir aquí, ya más o menos de esta forma ustedes van a hacer. ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, problemas de crecimiento. ¿Ya? Si una magnitud crece o decrece linealmente con el tiempo, tiene T en forma proporcional a la cantidad N. Esta N puede ser población, puede ser plata, puede ser lo que sea. Se genera la siguiente ecuación diferencial básica. Esta derivada del número de la cantidad de población respecto del tiempo es igual a una constante por la cantidad. ¿Ya? N es la cantidad de la sustancia o población. T el tiempo, derivada de N respecto de T es la variación de la cantidad respecto del... Y K una constante de proporcionalidad. La solución de esta ecuación diferencial es una función exponencial, N en función de T, donde K y C son constantes iniciales. Si K es mayor, N crece. Si K es menor, N decrece. O sea, la cantidad de población o habitante, qué sé yo. ¿Ya? Ejemplo 1. Se sabe que la población de un país aumenta una cierta razón proporcional del país si después de 2 años el país tiene 6,000 habitantes y después de 5 años el país tendrá una población de 8,000 habitantes. Determinar la cantidad de habitantes que tendrá dicha población después de 7 años. B, en qué año o en cuántos años la población alcanzará 12,000 habitantes. Eso es solución. Aquí está solución. Solución. Primer paso, determinar la constante. Si el tiempo inicial es 2 años y en ese momento la población es 6,000 y el tiempo final es 5 años y en ese momento la población es 8,000. Con esa aplico la ecuación diferencial, derivada de N respecto de T, pero ya colocamos allá y resolvemos la integral. Ahí está. Esta de T de N de T, la N pasa a dividir y esto tenemos, y ahí tenemos el valor de K. El valor de K es logaritmo natural de 4 sobre 3 y K es mayor que 0. Entonces, N es creciente, quiere decir la población es creciente. Ahora resolvemos la ecuación diferencial. Para determinar la cantidad de habitantes era T1 es 2, la población 1 es
Y para T2 es 7. Después de 7 años, ¿cuánto va a ser la población? Aplicamos la ecuación diferencial y resolvemos n, y n es 9.961 aproximadamente. Entonces decimos, después de 7 años la población tendrá aproximadamente 9.691 habitantes. Ahora determinamos el tiempo. ¿En qué tiempo va a haber cuánto? Va a haber 12.000 habitantes. T1 es 2, N1 es 6.000 y T2 es el tiempo que nosotros queremos saber. A lo revés, y el tiempo es 9,2. Entonces la población alcanzará 12.000 habitantes aproximadamente dentro de 9 años. Ahora, el gráfico, graficamos esta función. Aquí me indica que la población crece, ¿no es cierto?, con el tiempo, y esta es la función, la población en función del tiempo. Aquí hay otro problema, otro ejercicio, otro ejemplo. 2, de un material reactivo que se desintegra a razón proporcional de la cantidad presente. Inicialmente 50 miligramos, el material, después de 2 horas se obtiene que el material perdió el 10% de su masa original. Calcular la función de manera que permita determinar la masa del material en cualquier momento t, la masa del material después de 4 horas, el tiempo al cabo del cual el material se ha desintegrado la mitad de su masa. Lo mismo. Primero determinamos el valor de K. Con los datos y el valor de K es menor que 0. Quiere decir que conforme va pasando el radioactivo va perdiendo su masa. Entonces, después determinamos, después de aquí, la masa 1 era al tiempo 0, la masa 2 no sabemos y el tiempo t tampoco. Entonces, determinamos aquí la función masa en función del tiempo. Y para eso reemplazamos T4 y la masa nos da. La conclusión después de 4 horas es 40. Y el tiempo en que el material, entonces aquí buscamos el tiempo, despejamos igual, es 13. La conclusión, la masa del radioactivo se reduce a la mitad después de 13 horas. Y vean ustedes, la gráfica es una función exponencial decreciente por esta función. ¿Ya? Y así, otras aplicaciones, ahí está del carbono 14, decíamos, del alcohol de los vehículos. Estos están en los libros, ¿ya? Algunas aplicaciones que se ha puesto, aplicaciones de a la biología, crecimiento no inhibido, hay algunas, se trata de lo mismo. Cantidad de dinero, el interés crece o decrece, la misma. Esta es otra aplicación. La anterior es una ecuación diferencial para crecimiento y decrecimiento. O sea, puede hacer crecimiento de población, de crecimiento de especies que están en extinción, etc. Esta es otra aplicación. Aplicaciones de calentamiento y enfriamiento, denominado también la ley de Newton, ¿ya? Sea la función T que varía respecto del tiempo. La ley de Newton, ¿qué decía? La velocidad de enfriamiento de un cuerpo T, de un cuerpo en el tiempo T, es proporcional a la diferencia de temperatura del cuerpo en ese instante. Y la temperatura M es del medio circundante o medio ambiente que se enfría el cuerpo. Matemáticamente se puede expresar como una ecuación diferencial separable, de variables separables, derivada de la temperatura respecto del tiempo por una constante de proporcionalidad o la diferencia de temperatura menos la temperatura del medio circundante o del medio ambiente. ¿Ya? T es la temperatura del cuerpo, Tm es la temperatura del medio, T es el tiempo de transcurrir el cambio de la derivada de T mayúscula respecto de T, es la variación de la temperatura respecto del tiempo. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces aquí
Vamos a hacer un ejemplo que hay en esta parte. ¿Ya? Un cuerpo está a 20 grados centígrados. Es introducido en un medio refrigerante que está a 3 grados centígrados, sabiendo que al cabo de 3 horas la temperatura es 18 grados determinada. ¿Qué temperatura tendrá el cuerpo al cabo de 13 horas? ¿En cuánto tiempo el cuerpo alcanzará 10 grados centígrados? Encuentre una función, eso es lo más importante, que permita determinar la temperatura T del cuerpo en cualquier instante. ¿Cuál es la temperatura límite de enfriamiento del cuerpo? Graficar la función y el proceso de enfriamiento. Este es un problema completo, fíjense. Ya, entonces, primero nosotros hacemos nuestros datos y esquemas. Ahí está. La temperatura del cuerpo es T, el tiempo y la temperatura del medio. La temperatura del cuerpo estaba a 20 grados centígrados. Introducimos en un ambiente donde está el cuerpo a 3 grados y esa es la temperatura del medio. Y luego aparece el cuerpo a 18 grados centígrados después de 3 horas. Quiere decir que el cuerpo que estaba caliente, al introducir en un frío, este ambiente sube a 18 y este baja de 20 a 18. Pero eso es visualmente. Ahora nosotros tenemos que introducir, tenemos que hacer, digamos, tenemos que hacer matemáticamente, ¿ya? Fíjense. Primero, determinamos siempre la constante. Temperatura 1 es 20 grados, temperatura 2, 18 grados. Después de ponerlo al medio, que sea 3 grados centígrados. El tiempo inicial es 0 y el tiempo 2 es 3 horas. Entonces, resolvemos la ecuación diferencial como una integral definida, cuyo límite inferior de la temperatura es 20 y superior 18, porque ha ido bajando. Y el tiempo inicia. Entonces, resolvemos y T es menor que 0. Decrece. O sea, la temperatura decrece. Con eso, al cabo de 13 horas, determinamos y él es 12 grados centígrados. Ahora, ¿cómo determinamos la ecuación? La función. El tiempo T, fíjense, el tiempo para llegar a 10 grados centígrados. Determinamos también el tiempo, que es 21. Ahí está. La función, ¿cómo se... Y el T no sabemos. El tiempo inicial es 0 y el tiempo T no sabemos. Entonces, de esa manera obtenemos la función temperatura en función del tiempo. Teniendo esta función, podemos ya reemplazar cualquier tiempo y nos va a dar cualquier temperatura. Y el tiempo límite, ¿cuál es? Aplicamos el límite a esa función y el tiempo es 3 grados centígrados. ¿Por qué? Límite de una constante es la misma constante. Límite de cuando tiende a infinito, esto es 0 y 3 más 0 es 3. Entonces la temperatura límite es 3 grados centígrados. Aquí el gráfico, la temperatura del cuerpo va bajando. Aquí era 20 grados, después 18, después 3, etcétera, etcétera, y va bajando, pero nunca es 0. Entonces la función temperatura es decreciente, ¿ya? Aquí tenemos algo más o menos lo mismo, ya del mismo tipo de ejercicio, ahí está de enfriamiento y calentamiento. Aquí hay otro que dice una confraternización de ecuaciones diferenciales, se decía cocer una porción de carne a 50 grados centígrados Fahrenheit. Se pone el horno a tal, igual es, el tiempo es 5 y después de 75 minutos se encontró que la temperatura era 125. O sea, esto es igual diferencia de temperatura, ¿ya?
Ahí está. Igual el tiempo de conclusión es. Aquí hay otro. Esto es lo que le estaba diciendo. Justamente un día domingo antes de mediodía, por el cuarto anillo de la avenida San Aurelio aparece un cuerpo abandonado de una aparente víctima, ¿ya? El cuerpo está muerto, se encuentra a una temperatura de 70 grados Fahrenheit, bueno, esto está a los gringos, ¿no? La policía levanta el cuerpo, ¿ya? A mediodía la temperatura del cuerpo es de 80 grados Fahrenheit y a la 1 p.m., a las 13, es de 75 grados Fahrenheit, o sea, va disminuyendo. Considere que la temperatura del cuerpo en el momento de la muerte era 98,6 grados Fahrenheit, ya, entonces, y que se ha enfriado de acuerdo a la ley de Newton. ¿Cuál fue la hora de la muerte? Dice. Entonces, eso es lo que hay que determinar. Entonces, primero nosotros hacemos el dato, ahí está el muerto en San Aurelio. La temperatura inicial es 80 grados Fahrenheit, la temperatura 275, la temperatura del medio es 70 grados Fahrenheit, a las 12 esto era y a las 13, después de una hora supuestamente de que ha muerto. Entonces determinamos la constante haciendo lo mismo, esta temperatura ahí está, 80, 75, 12 y 3 el tiempo, y K es menor. La temperatura decrece. Ahora hallamos la solución de la ecuación diferencial. ¿Cuál fue la hora de la muerte? T1 es 96, 98 lo que han puesto, lo que determinaron en ese momento de la muerte. T2 es 80 y la temperatura del medio era 70 grados Fahrenheit. Entonces, hacemos la ecuación diferencial y determinamos que el tiempo 1 era 10:48. Entonces, la hora de la muerte de dicho cuerpo fue aproximadamente a las 10:48 am. ¿Ya? Eso es de enfriamiento y calentamiento. La clave aquí es utilizar esta ecuación diferencial. ¿Dónde está? Esta ecuación diferencial. Ya derivada de T menos Tm sobre K por la derivada del tiempo, ¿no? Por la diferencial del tiempo. Muy bien. Y algunas aplicaciones, lo que quieren hacer, miren aquí en circuitos eléctricos, sea un circuito simple y ya dijimos que el circuito eléctrico es la derivada de la carga eléctrica respecto del tiempo. Pero aquí se utiliza la ley de Kirchhoff, que es que la energía de aquí quiere decir, según la ley de que la suma de tensiones, caídas de tensión en todo el circuito eléctrico es igual a la fuerza electromotriz, es la suma del capacidor, de la resistencia y de la intensidad. Es E, pero lo que nos interesa es que la intensidad por la resistencia es igual más L por la variación de la intensidad respecto del tiempo es igual a la caída de tensión E, ¿ya? Entonces, la variación de la intensidad respecto del tiempo se convierte en una ecuación diferencial lineal de primer orden, que es la derivada de la intensidad respecto del tiempo más R, que es la resistencia respecto del tiempo por la intensidad. Es igual a la caída de tensión E sobre L. L, que es la inductancia. Entonces, R es la resistencia en ohmio y es la intensidad en amperio. L es la inductancia medida en henrios y la fuerza electromotriz medida en voltio. Eso es para un circuito eléctrico de esta ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Ya?
En un cierto circuito eléctrico, la fuerza electromotriz es de B alimenta una resistencia de 20 ohmios y una inductancia de 7 Henry. Si se conoce que no existe corriente eléctrica antes de cerrar el circuito, determinar, eso quiere decir la función intensidad en función del tiempo. La intensidad al cabo de los 20 segundos, de los 2 segundos, 0,2 segundos, graficar el proceso del diagrama en función de la intensidad versus el tiempo. Datos. La fuerza electromotriz es 3 seno de 2t voltios. La resistencia es 10 ohmios. La inducto eléctrico en serie, ¿no es cierto? No en paralelo, para los que saben física. Bueno, se plantea la ecuación diferencial, reemplazamos los datos y esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Se resuelve como tal, ahí está, y obtenemos la constante C. Entonces la función será intensidad seno de t coseno de t por e a la menos 20t. Esta es la función intensidad después de resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden, que era eso. Si quieren ya lo resuelven por computadora o como hemos hecho el procedimiento. Mejor así a mano que hemos hecho, cómo se resuelve. Ya, entonces, el cuarto es responder a las preguntas. Si era la función la intensidad de la corriente eléctrica, simplemente reemplazamos el punto y nos da 0,7 amperios la intensidad. Conclusión, la intensidad de la corriente eléctrica cuando el tiempo es 0,2 segundos es aproximadamente 0,7 amperios. Eso es veloz la corriente. La gráfica del proceso sería esto, una función trigonométrica. ¿Ya? Y aquí tenemos otro circuito con 400 voltios, 400 coseno de 2t voltios, una resistencia de 100 ohmios, una capacitancia 10 a la menos 2 faradios, igual, la intensidad de la corriente graficar, etc. Aquí este circuito eléctrico es con resistencia y capacitancia, o sea, con capacitores. Igualmente es la ecuación diferencial lineal de primer orden, derivada de Q respecto de T por 1 sobre RC por Q igual a la cantidad en voltios respecto de la resistencia. Esto no tiene inductancia, tiene capacitancia, ¿no? Entonces, esta es la ecuación diferencial de lineal de primer orden. O en otras palabras, más simplificado sería eso. Resolvemos la ecuación diferencial, ahí está, y obtenemos la función Q. Pero Q se debe derivar para tener la intensidad. La intensidad es derivada de la carga eléctrica respecto del tiempo. Y esta es la función obtenida, ¿ya? La función graficamos y resulta que da esa función. Esa gráfica de la función, porque es una función trigonométrica. Y así tenemos otro circuito ahí, ¿ya? También la gráfica de la función es decreciente en este caso. Ya es una función de la carga eléctrica, ¿sí? ¿Cuál es la función a graficar? Es esta. No, ¿dónde está? La función es esta. Q igual E elevado al 2.5t logaritmo de 10. Esa es el cuarto paso, la gráfica de la función. ¿Ya? Con eso sería terminar más o menos algunos ejercicios que están. Esto lo pueden ver también en los libros de Denis Seal
Pero ahí está, esta es la parte de los problemas. Ahora yo les voy a mostrar cómo ustedes más o menos tienen que hacer su exposición, ¿ya? ¿Está bien? A ver, aquí vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. No, aquí está, ejemplo. Siguen llegando. Aquí está. Por ejemplo, este es uno que hicieron ya hace ratito. Miren, este era proyecto de ecuaciones diferenciales. Esto hicieron algunos de los alumnos. Escuchen, tienen que hacer el documento y después ponerlo, ¿ya? Tienen que enviármelo. Este es un ejemplo. Ahora ustedes ya buscan con qué datos hacer, ¿ya? Este, por ejemplo, el proyecto de ecuaciones diferenciales. Ellos hicieron que se llamaba así, proyecto de ganado con fiebre aftosa. Ahí está el dibujito, MAT100, grupo SC. Introducción. ¿A qué se refiere la introducción? No hay que detallar mucho, aquí hay que hacer un resumen de qué tema están tratando. Aquí hablaron qué era la fiebre aftosa, cómo crecía, aquí muy detallado, y eso no corresponde mucho, pero ya. ¿Qué pasa con el animal cuando tiene fiebre? Algunas cositas así. ¿Qué pasa cuando es picado por la aftosa? ¿En qué tiempo se va degenerando? ¿Cómo avanza la enfermedad con el tiempo? Algunos datos bibliográficos pusieron en la introducción. En el objetivo, ¿qué era el objetivo? La fiebre aftosa es el objetivo es brindar datos con la ayuda de explicación de ecuaciones sobre el tiempo que toma la enfermedad para contagiar al ganado. Así nos sirva para la toma de decisión para su tratamiento o control. Esto era cuando no había todavía el COVID-19, ahora con el COVID podemos hacer varias, ¿no? Esto no había todavía. Ese es el objetivo. Mediante una ecuación diferencial vamos a determinar en qué tiempo el ganado se va a contagiar totalmente. Entonces ahí plantearon el problema. Ahí está. Ahí están los datos. X es el número de animales. K es la constante y el tiempo inicial desde el contagio. Y plantearon una ecuación diferencial derivada de X respecto de T. K por XT. Esta es la ecuación diferencial que hicieron y encontraron la función y reemplazaron los datos. K es mayor que 0, entonces la fiebre crece cada día exponencialmente. Después han encontrado K, resuelven la ecuación y ponen la temperatura aproximada. La gráfica es creciente la fiebre. Conclusiones. Tal cual se pudo ver en el ejercicio, que hemos llegado a la conclusión de que, bueno, está muy guarayo esto, pero sirve. A la conclusión que para 1000 cabezas de ganado, el tiempo en el cual el virus se expandirá para todo el ganado va a ser en 7 días se expande todo el ganado. Entonces, aquí también 6 pusieron alguna bibliografía que utilizar. De esta manera, así cortita, máximo en 2, 3 diapositivas, yo quiero que lo expliquen. No quiero que ustedes se tarden cómo lo han resuelto, X al cubo. Estos son los datos. Esta es la ecuación diferencial, la solución y la interpretación. Así, no quiero que me expliquen cómo la integral era por partes. No. Los datos, la solución de la ecuación diferencial lo van a hacer, claro que sí, pero no lo explican tanto eso, sino el resultado de la ecuación diferencial, ¿ya? Y ya con eso estaría más o menos zanjado el asunto, ¿ya? Así más o menos, ¿qué les parece, jóvenes? Con eso estaríamos terminando la parte del avance, ¿ya? Eso es todo por hoy, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Está bien?
Interesante. Bien, bien, no tuviera más modelos para pasar, ¿no? ¿No lo puede pasar eso? Modelos para pasar al grupo ingeniero. ¿No tienen en su cuaderno eso? Ya, bueno. No. Yo le voy a pasar eso. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, gracias, ingeniero. Le voy a pasar esa parte para que vean ustedes. Y no sé cómo está este archivito. ¿Dónde está? Aquí está también. Ah, sí, aquí está. Esto se lo voy a pasar a este PDF, ¿listo? Así como está. Ah, aquí tengo otros modelos, mire. Mire, aquí hay otra introducción que habían hecho los estudiantes, hicieron esa vez, por ejemplo, crecimiento de población de Santa Cruz de la Sierra, hicieron estudiantes que ingresan a la U, otro proyecto hicieron de la población cruceña, mira después había otro, así varios. Este hizo la producción de soya en Bolivia. Este hizo muy bonito, le puse 100 yo a él. Ya, aquí hizo proyecto de ingreso de vehículos a la Gabriel. Eso hicieron también, cuántos vehículos entraban. Los abortos en Bolivia. Había otro estudio del crecimiento de microorganismos en la agricultura aplicando ecuaciones diferenciales, crecimiento exponencial de los postulantes del PSA a la facultad, ganado con mastitis, lo que estábamos mirando. Y bueno, aquí había esas cosas, ¿no? Este PDF se los voy a pasar, ¿ya? Para que ustedes vean más o menos, tengan la idea y lo puedan mirar más bonito. ¿Listo? ¿Está bien? Listo. Ok, ingeniero. Sí, sí. Entonces, a ver, un ratingo antes que... A ver, le voy a mostrar esto, no les estaba mostrando. Aquí, mira, algunos títulos tenían... A ver, ¿dónde está? Ahí está, mira. Esto era el que les estaba mostrando, del ganado, ¿no ves? Pero había otros también. Bueno, lo tengo los títulos nomás, pero ya pueden idearse ustedes. Miren, aquí está esto que les decía. Crecimiento de población en Santa Cruz. Aquí está hecho el cáncer de mama en Santa Cruz, cómo va creciendo. Ese era un bonito tema que hicieron, les puse 90. Después hicieron otros estudiantes, bueno, esto lo tengo, no sé si lo tengo grabado, pero les puedo pasar, ¿ya? Proyecto de estudiantes de ingreso a la UARM. Aquí otro, no sé por qué le puse 100, el crecimiento de la población cruceña, en el cual predecir de aquí al 2030 cuánto iban a ser. El proyecto de la población cruceña, población en Bolivia. Otro hicieron las plagas de langostas, esa vez estaba de moda cómo iban creciendo las langostas. Y hicieron otro proyecto de propagación del SIDA en Santa Cruz. Ya aquí el proyecto de producción de soya en Bolivia, en Santa Cruz. Ya el ingreso de vehículos a la Universidad Gabriel René Moreno, el aborto en Bolivia, así había varios temitas. Otro, estudio del crecimiento de microorganismos en la agricultura, crecimiento exponencial de los postulantes del PSA al PSA de la facultad, así, más o menos esos eran los ejemplos, ¿ya? Este PDF se los pasaré, ¿sí? ¿Está bien? Gracias, ingeniero. Ya, entonces eso sería todo, jóvenes. Ya, escúchenme bien. Para que no estén con que no, que era feriado. El jueves, este jueves es feriado. Bueno, tenían con Jafé, si quieren pasar, pasan, pero es Corpus Christi. El martes dice que es Año Nuevo Aymara, ya me estaban reclamando, ya, dense feriado. Ya. Nos estaríamos viendo el jueves o el jueves
pero hasta el día martes yo voy a poner qué día en el WhatsApp, yo voy a poner qué día va a ser el examen, o primero el día de corrección de los prácticos en la clase, y para las preguntas igual. Ya este feriado ya nos han hecho desvariar un poco. Y ahí vamos a ver también el día del examen, ya no va a ser el sábado, va a ser un día en el aula, en nuestra hora que nos corresponde en el aula de la facultad. ¿Ya? Va a ser escrito ahí en el aula solo ustedes. Ya yo les voy a poner, si estaba planteado para el 25 el examen, yo creo que va a retrasar una clase o unos días por ahí. ¿Listo? Pero yo voy a planificarlo bien y voy a enviar al WhatsApp para que estemos de acuerdo. Además, nos vamos a ver todavía en clase presencial, sería el próximo jueves. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Listo? Después del año nuevo, Aymara, el día jueves. ¿Ya? Presencial va a ser la clase. Entonces, el próximo jueves sería, ingeniero, presentación de práctico presencial. No, todavía. Ahí vamos a Todavía. hablar, yo ya voy a planificar y le voy a decir para qué día va a ser el práctico y para qué día va a ser el examen. Ya el próximo jueves nos vemos para las dudas, para las correcciones, para todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Presencial. Listo, ingeniero. Gracias. ¿Está bien? Sí, no sé está bien. ¿Qué fecha sería el 20? Jueves 23. Jueves 23, pucha, de ahí nos tenemos que ir a San Juan, a Porongo, ¿verdad? Pero va a ser un ratito, de ahí nos vamos a Porongo. A la fogata, a pisar las brasas, hay que ir a Porongo. Ingeniero, una pregunta sobre esto de la feria. ¿Cuánto de puntaje sería si es que se participa? Vamos a dar 10 puntos o algo por ahí. Ya, vamos a incentivar con algo. ¿Listo? ¿Listo? Usted dijo que nos hagamos anotar con Jafet quién estamos participando, ¿cierto? Sí, con él. ¿Ya? Yo le voy a hablar ahí. Ingeniero. Ya, ingeniero, gracias. ¿Con qué tema están participando? ¿En qué área? Para que yo sepa más o menos. ¿Listo? Ya. Listo, ingeniero. Entonces eso sería, si no hay más preguntas, esto les voy a enviar enseguida este PDF para que ustedes tengan una idea y si quieren preguntar, pueden preguntar más. ¿Listo? Nos vemos entonces, queridos jóvenes, sería hasta ahí todo. Bueno, hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao.